Muy buenos días, que Dios les bendiga rica y abundantemente. El día de hoy, hermanos, damos gracias a Dios porque tenemos libertad en esta parte del mundo, no solamente de reunirnos, sino también de transmitir públicamente la palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios, hermanos, porque no todos tienen la oportunidad de escucharlo, ¿sí? Pero los que estamos aquí, hermanos, damos gracias porque tenemos la oportunidad de meditar en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El día de hoy, hermanos, traigo un mensaje titulado El mensaje del arrepentimiento. El mensaje de, arrepentimiento. ¿Sí? Al igual que la sociedad en la que vivió Jesucristo, hermanos, esa sociedad, al igual que esta, medía la rectitud de su vida a la obediencia con una ley religiosa, o que cumplía con ciertos ritos para lograr agradar a Dios. Aquí estoy, me levanto, ¿verdad? Me persino, echo esto, echo la bendición, etcétera, etcétera, y ya estoy bien delante de Dios. Pues voy a misa o voy al culto y doy mi diezmo, doy mi ofrenda, ya me lavo las manos y listo, cumplí con los ritos que me pide una ley religiosa. Era lo mismo. Jesucristo enseñó que Dios quiere una ley superior, que no basta de privarme las cosas solamente, sino que en mis motivaciones y mis deseos del corazón, es decir, lo que nadie puede ver, ese pensamiento que tienes ya acerca de otra mujer que no es tu esposa o de otro hombre que no es tu esposo, ese deseo de venganza, esa ira, la búsqueda insaciable por el dinero, por la satisfacción. Jesucristo enseñó que esas motivaciones, que los deseos de tus corazones son lo que a Él le interesa. Y tienen que estar bajo un proceso de cambio si es que le has creído a Dios. Porque realmente, hermanos, eso es lo que nos hace ver el valor del arrepentimiento. Lo que nadie ve, esa actitud, ese pensamiento, ese deseo. Hermanos, inmediatamente después de la tentación satánica que recibió el Señor Jesucristo y de haberse ido al área de Galilea, al principio de su ministerio, Jesucristo predicaba que todos necesitamos arrepentirnos. En Mateo 4:17, aquí lo tengo, la indicación de Mateo 4:17, dice que Él le dijo lo siguiente. Desde entonces comenzó Jesús a predicar. ¿Saben cuál era el mensaje de Jesucristo, hermanos? No era tan elaborado, no eran palabras fuera de lo común. Él les dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Jesús. No traía filosofía nueva, pensamiento nuevo. Era un mensaje sencillo. Esa era su predicación, hermanos. Jesucristo decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál era el objetivo, hermanos, de esa predicación? Miren, hermanos, el objetivo de Cristo lo dice Lucas 5:32. ¿Sabe qué dijo? Si yo vengo, es porque vengo a llamar a pecadores. ¿A qué cosa, hermanos? Al arrepentimiento. Cristo decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Dice: no he venido, Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos. ¿Cuál era su objetivo, hermanos? Llamar a pecadores donde usted y yo estamos. Todos somos pecadores, hermanos. El hecho que usted haya dicho en algún momento de su vida: yo creo que Jesús murió por mí en una cruz, y sé que Dios estableció leyes para la protección de los individuos, de las familias y de las sociedades. Y si violamos esos parámetros que Dios estableció para el beneficio de nosotros, pues va a haber caos, va a haber destrucción, va a haber muerte. Y cuando nosotros vemos y analizamos la historia, hermanos, que eso ha sucedido a través de toda la historia, Dios dice: yo voy a poner un mensaje.
Y ese mensaje es: arrepiéntanse, porque el día que yo actúe ya no se podrá arrepentir. O mejor dicho, se podrá arrepentir, pero ya no va a haber ningún efecto de ese arrepentimiento. Mientras haya vida, hay la oportunidad de ser llamado al arrepentimiento. Pero cuando ya estés delante de Dios y no te arrepentiste durante tu vida, Dios dice: aquí puedes llorar, crujir tus dientes, así dice Dios. Y Jesucristo lo dijo muchas veces: de nada te va a servir. Es hoy, dice Cristo, te llamo al arrepentimiento. ¿Ya le creíste a Dios? Qué bueno. Todos los días necesitamos vivir con esto en mente, hermanos. Porque ¿cuántas veces hemos pecado, hermanos? Lo seguimos haciendo tristemente, en pensamiento, palabra, acción. Nuestra meta, hermanos, es cero pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos hechos semejantes a Cristo. ¿Y cuántos pecados, según Hebreos 4, del 12 al 16, cometió Cristo? Ni uno. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Todo. Cristo fue tentado en todo, hermanos, ¿sí? Y no, se juntaba con borrachos, parranderos, jugadores, ¿verdad? Mujeriegos. Iba hacia las prostitutas, pero siempre él tenía una actitud diferente. No buscaba placeres. Decía: vengo a llamar a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, quiero que veamos rápidamente 3 áreas que el arrepentimiento cubre. La primera de ellas, hermanos, es el cambio de mente. Eso fue lo que estudiamos durante esta mañana. El cambio de mente, hermanos. Creo que todos buscamos una mejor calidad de vida. Todos aquí, hermanos. Mejorar lo que ya tenemos, es decir, progresar en la vida. Y todo, hermanos, o la gran mayoría, comienza con la planeación. La palabra que Jesucristo utilizaba, o que se puso en griego, ¿verdad? Porque él, aunque en la historia se sabe que Cristo leyó la Biblia en lo que era la Septuaginta griega. Eso fue lo que hizo Cristo. Sin embargo, hermanos, esa no fue su lengua materna, ¿sí? Pero, hermanos, la Biblia nos dice, o nos tradujo, la palabra metanoia, es la palabra griega antigua que significa conversión, una reforma a través de un cambio de mentalidad. El arrepentimiento es un cambio, una reforma para mejorar nuestros pensamientos. Es una modificación de la mente, de un pensamiento que a su vez se manifiesta en mis acciones y en mis palabras con el fin de mejorarla. Eso es una reforma. Cuando se hace una reforma en la ley, ¿qué es lo que se te pretende hacer? Mejorar la ley. Se nos olvidó cubrir esta área, ¿verdad? La ley no cubre esta área, o es ambigua, o se ve medio gris. Vamos a mejorarla, vamos a hacer una reforma. Y eso es lo que Dios quiere en tu vida y en mi vida. Él quiere que progresemos en la vida, claro. Él quiere darnos bendición, trabajo, fuerza, ánimo, que nos sintamos llenos de gozo, de paz, no en las circunstancias, no basado en las circunstancias, sino en Dios. Y para eso, hermanos, se necesita tener un cambio de mente. ¿Por qué? Porque el mundo nos bombardea con malas noticias. Y cayó la bolsa de valores, y ya vale menos tu peso o tu dólar. O ya no tienes el mismo poder adquisitivo, o ahora sale más cara la comida, o esto o aquello, y comienzan a llegar esos ataques a tu vida. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo se van a manifestar tus palabras, tu reacción, tus acciones, si no hay un cambio de mente? Cuando usted le entrega su vida a Cristo, usted decide tener una mente diferente. Fíjense lo que dice, hermanos, por favor, estos pasajes. Primero de ellos, Hechos 3:19. En Hechos 3:19 dice de la siguiente manera, escribe Lucas: así que arrepentíos y convertíos. O sea, después de un arrepentimiento tiene que haber una conversión, para que sean borrados vuestros pecados. Hermanos, si no hay arrepentimiento, si el mundo dice yo creo en Dios, nunca hay arrepentimiento, Dios dice yo no borro tus pecados. Y tus pecados
que hacen una gran muralla contra mí, yo no te voy a escuchar. Yo no me voy a encargar de tu vida. Dice, arrepiéntete y conviértete. Por eso la gente, hermanos, que viene a Cristo necesita escuchar el mensaje de conversión. ¿Sí? ¿Ya le entregaste tu vida a Cristo? No te arrepientes nada más porque lastimaste a tu esposa, a tus hijos, echaste a perder, ¿verdad?, tu negocio, tu matrimonio, sino que realmente quieres estar convertido, ser una persona diferente, ahora con la mente de Cristo, como dice 1 Corintios 2:13. Dice, ven, arrepiéntete y convierte para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. O sea que, en serio, hermanos, esto es muy profundo. Analice cómo se encuentra ahorita en el trono de Dios, en la presencia de Dios. Donde hay la presencia de Dios hay santidad, hay poder, hay paz, hay gozo, hay justicia, y puedo seguir enumerando cosas. Fortaleza, poder, verdad, ánimo. Y aquí dice, hermanos, que desde la misma presencia de Dios viene a tu vida, ¿qué cosa, hermanos? Tiempos de refrigerio. Qué bueno es Dios. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabe a quién le dice esto Juan? No le dice a los no creyentes. ¿A quién se lo dice? A los creyentes en Cristo. A los creyentes nos dice, confiesa tu pecado, arrepiéntete, sigue el proceso de conversión, que tu vida, ya no le hables así a tu esposo, ya tienes 5 o 10 años hablándole igual, o peor, ¿verdad? Es que no entiende el cabezón ese, o esto o aquello. Vamos a justificarnos, hermanos, así somos todos. Se los digo, hermanos, con todo mi corazón, y podemos dar nuestras palabras de experiencia. Pero aquí el punto es, tu vida, tu mente, continúa arrepintiéndose. ¿Continúas pidiéndole a Dios por tus pecados? Que te limpie tu maldad. Aquí dice la Biblia que si ustedes y yo no cambiamos nuestra mente, dentro de nosotros, ¿sabe qué hay? Maldad. Maldad. La gente dice, no, es que dentro del hombre, ¿verdad? Y también así lo dicen muchos filósofos, dentro del hombre hay bondad. No es cierto, mentira. La Biblia dice que hay maldad. Alrededor tratamos de pararla o de protegerla con bondad. Por eso vean narcotraficantes, ¿verdad? Asesíname a este, hasta aquello, más allá. Ah, pero esta es mi limosna, ¿verdad? Ahí va mi limosna. Oh, voy a poner una escuela, voy a poner un hospital. Tengo mis 2, 3 amantes, pero voy a poner un hospital. No hay bondad, hermanos. Se quiere tapar, ¿verdad? O maquillar con bondad, pero dentro de nosotros hay maldad. Y necesitamos cambiar eso en nuestras vidas. Segunda de Pedro 3:9, hermanos, fíjense, Dios, a veces la gente dice, no, pues Dios no viene, ¿verdad? No está haciendo nada, no tiene, ni siquiera tiene un impacto en la vida humana. Y la respuesta, hermanos, es sencilla. ¿Saben por qué no hace Dios eso? Y ustedes ya quizá lo han leído en 2 de Pedro 3:9, porque quiere que todos se arrepientan. Ese fue el mensaje de Cristo. Arrepiéntanse. ¿Se imaginan, hermanos? Hace 2000 años ese era el sermón de Jesucristo diciendo, se ha acercado. ¿Cuánto más cercano está en este tiempo? Más, mucho más. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? De enviar a Cristo Jesús por segunda vez y tomar ya justicia sobre el mundo. Hacer justicia, mejor dicho. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, los seres humanos. Está hablando Pedro de seres humanos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Lo único que nos va a permitir recibir de Dios el perdón, ¿sabe qué es? Arrepentimiento. Si tú y yo no nos arrepentimos, no va a haber limpieza de nuestros pecados. En segundo lugar, hermanos, el cambio de actitud. Bueno, ya comienzas a tener un cambio de mente. Es obvio, ¿verdad? Aunque no siempre es la verdad, es obvio.
pero que se debe de reflejar en tu actitud. Si tu mente está siendo renovada, limpiada, purificada, ya tienes un pensamiento diferente de las cosas, tu actitud necesita cambiar. Dios desea cambiar nuestra actitud ante la vida. El hombre cree que mientras yo me porte bien, ¿verdad? Yo me voy a portar bien, no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello. Mientras yo me porte bien, todo va a salir bien. Pero si me porto mal, pues va a salir mal. Pero ¿qué sucede cuando se rompe la regla? ¿Cómo está mi actitud hacia Dios? Pues yo me porto bien, Señor. ¿Por qué me pasó esto, verdad? ¿Por qué mi esposo es así? ¿Por qué mis hijos me tratan así? ¿O mi hijo hizo esto o aquello? Señor, tú sabes esto. Mi actitud ha sido buena. ¿Cómo reaccionamos, hermanos, cuando no nos salen las cosas cuando queremos? Empiezas a patalear, enojarte, dejas de ir al templo, dejas de orar, dejas de hablar a la gente de Dios, del arrepentimiento. Te das golpes de pecho y ya nomás llega un problema en tu vida o no te sale como tú quieres y te olvidas hasta de Dios. Si te olvidas de tus padres, ¿verdad? ¿Cuánto más de Dios? En Proverbios 28:13, hermanos, Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados, ¿qué dice ahí, hermanos? No prosperará. Prosperar significa avanzar en la vida. Por eso, hermanos, muchas veces no nos sale lo que queremos. No, Señor, quiero hacer este proyecto, tengo este plan para mi vida, ¿qué te parece, Señor, si hacemos esto? Y tú sigues en pecado, no te arrepientes, no le pides a Dios perdón, encubres tu pecado. Pues los demás lo hacen, ¿verdad? ¿Qué tiene que yo lo haga poquito? Una canita al aire, una mentirilla ahí, hasta le pones de color. Dios dice, si tú encubres tu pecado, no vienes y arrepentido y me pides perdón, no vas a prosperar. Se los digo con todo mi corazón, hermanos. Si tú te arrepientes todos los días, al acostarte, pensar y ser honesto, Señor, ¿qué hice este día? Pues tuve una mala actitud con mi esposa o con mi hijo o con mi hija. En el trabajo, Señor, me cayeron gordos. O hice esto y tú no le pides a Dios perdón. Él ya lo sabe. Él ya lo sabe, y tú y yo podemos tener una cara, ¿verdad? Y fingirla, ¿verdad? De santo. Pero por dentro tener una actitud terrible, deseando el mal a todos. Y tú no le dices a Dios antes de dormirte, perdóname, Señor, porque vi esto, dije esto, pensé aquello. Pero ya no quiero esto, lo odio en mi vida. No hay limpieza de nuestras vidas, hermanos. Mentira. Y no vamos a poder prosperar. Es bien claro Dios. Tú vives en pecado, no vas a prosperar. No confieses tu pecado, no vas a prosperar. Y fíjense, hermanos, aquí está la clave. Mas el que lo confiesa, ahí está, y se aparta. ¿Se fijó? Lo confieso. ¿Sabes qué, Señor? Sí, es cierto, he tenido este pensamiento, esta actitud, perdóname, ya no lo quiero hacer. Y se aparta, alcanzará misericordia. Hermanos, Dios quiere bendecir, avanzar en la vida. Él quiere que prosperes. Pero ¿qué es lo único que nos estorba, hermanos? El pecado. El pecado. Ezequiel 18:32 dice: porque no quiero la muerte del que muere. Dice Dios, no, Dios se complace en que la gente muera. No es cierto, hermanos, mentira. Dios dice en Ezequiel 18:32, no quiero la muerte del que muere. Aquí está hablando, hermanos, en pecado. Dice Jehová el Señor, convertíos y viviréis. Muchas veces, hermanos, el pecado trae hasta muerte. Y aceleramos el proceso de la muerte por vivir en pecado. Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. La actitud, hermanos. ¿No le ha pasado a usted que pide ayuda a alguien? Oye, ¿me ayudas? ¿Le dan ganas que le ayude? No, sabes que hazte a un lado, yo lo hago. Gracias, pero no gracias. El cambio, y termino con tercer y último lugar, el cambio de vida. Ya hasta tu mente
tu actitud, es decir, lo interno, lo que nadie ve, y ahora sí comienza a manifestarse en tu vida, en lo físico. Dios quiere enseñarnos cómo debemos de vivir. Hermanos, si en algún momento de su vida usted comienza a ver la prosperidad de Dios en su vida, siente paz, siente gozo en medio de circunstancias difíciles. Sabe que Dios va a actuar aún en medio de una cirugía, de una pérdida, quizás algo material. Hermanos, todos tenemos que pasar por ahí. Y la manera que reaccionamos tiene mucho que ver con nuestra vida de arrepentimiento. Dios quiere enseñarnos cómo debemos de vivir. Fíjense lo que dice, por favor, y termino con estos pasajes. El primero de ellos es Apocalipsis 3:19, que dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Se lo escribe a una iglesia, hermanos, se lo está diciendo a los creyentes. Si tú no te arrepientes, te voy a tener que castigar. Y luego dice: sé pues celoso y arrepiéntete. Eso le dice a la iglesia: arrepiéntete. Segundo los Crónicas 30:9b, dice: porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a Él. Mateo 3:8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lucas 15:10: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Fíjense, hermanos, hay gozo en el cielo. Yo no puedo imaginar, hermanos, no solo en el cielo, también aquí en la tierra, ¿verdad? Porque los ángeles están aquí, nosotros no los podemos ver, pero están en esta tierra también. Dios envía a sus ángeles a protegernos. Y dice Lucas 15:10, Cristo lo dijo: hay gozo delante de los ángeles de Dios. ¿Quién había visto eso, hermanos? Nadie, sino solo Cristo, porque es Dios. Jesús es Dios. Y Jesús había visto cuando los pecadores se arrepienten. Él confiesa y dice: cuando un pecador se arrepiente, los ángeles se gozan. Hermanos, ¿se puede imaginar eso? Felices, echando por alabado. Se arrepintió. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Entendió el mensaje. Que los ángeles hagan fiesta, hermanos. Qué tremendo, hermanos, en serio. Segundo de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. ¿A quién les está hablando, hermanos? Al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios. Conviértanse de sus malos caminos. ¿Sabe qué dice Dios? Entonces, es decir, esta es la cláusula. La cláusula es: si ustedes se humillan y me buscan orando y se convierten de sus malos caminos, entonces yo. Es una cláusula, hermanos. Es: si tú haces esto, yo hago esto. Si tú te arrepientes y te humillas, si tú me buscas y oras, yo te voy a escuchar. Y te conviertes, yo te voy a oír y te voy a perdonar y voy a sanar tu tierra. ¿Por qué está el mundo, hermanos, bajo una enfermedad? Todas las áreas, por el pecado humano. Isaías 24. En Lucas 18, hermanos, que acabamos de leer ahorita, en Lucas 18, era un fariseo, un religioso, el que estaba orando. Y luego un publicano, hermanos, ¿verdad? Una persona con dinero, sí tenía dinero, un publicano, pero era marginado por su pueblo, porque lo veían como traidor. ¿Por qué? Porque ellos eran los que por medio del pueblo romano cobraban impuestos. Es un traidor y esto y aquello, ya no vale la pena tener una relación con él. Dice Lucas 18, del 9 al 14, rápidamente. Fíjense lo que dice: a unos que confiaban ¿en qué? En sí mismos.
¿Puedes tú confiar en ti mismo? Decir, bueno, soy cristiano, voy al templo, la gente me persino, ¿verdad? Tengo mi estampita de Juditas Tadeo. Los que confían en sí mismos y menosprecian a los otros, dijo también esta parábola, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Uno bien religioso el fariseo, y puesto en pie oraba consigo mismo, ni con Dios hablaba, era consigo mismo. Fíjense, hermanos, y así puede estar el pueblo de Dios orando, y aquí, y más allá, pero una vida sin arrepentimiento. Y dice, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, hermanos, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que ganamos. El publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos a los cielos, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador, soy pecador, perdóname, escúchame, ten misericordia de mí. Y dice Cristo, os digo que es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermanos, ninguno de nosotros debe menospreciar a los otros. Todos necesitamos arrepentirnos. Nadie es mejor. Nadie es mejor. Si ese fariseo hubiera hecho lo mismo que... Fíjense, hermanos, era bien religioso. La carne es bien religiosa, hermanos. Bien religiosa. Ayuno 2 veces, es más, les gano a muchos, decía él. No soy adúltero, no miento, no robo, doy mis diezmos. Y Dios dijo, no te justifico. Y el otro, hermanos, decía, mire, así, sé propicio a mi pecador, por favor, sé propicio, perdóname. ¿Y qué dijo Cristo? A él lo justifico, a ti no. Los 2, si hubieran tenido esa misma condición, los 2 hubieran sido justificados. Al igual nosotros, hermanos, venimos aquí a pedirle a Dios, Señor, perdóname. No venimos aquí porque seamos alguien o algo, o porque somos buenos. No, hay gente que ni viene, es su problema. Y dice Dios, el que venga a mí y se humilla y dice, he pecado, Señor, es más, ya tengo 10, 15, 20, 30, 40, toda una vida de cristiano, pero estoy arrepentido todavía de mis pecados, Señor, porque cometí pecados esta semana. Dios dice, prospero tu vida. Esta semana te voy a prosperar. Así es Dios. Pero si no te arrepientes, Dios dice, ni me hables, no te justifico. ¿Qué vas a hacer ahora que sabes que el arrepentimiento no es de una sola vez, es de siempre? Pero si tú no das el primer paso, si no escuchas el mensaje, Dios no va a sanar tu vida, ni tu tierra. No estoy hablando de sanidad espiritual, física, sino todas las sanidades espirituales, morales, físicas. Solo Cristo, hermanos, nos da perdón cuando hay arrepentimiento y se manifiesta en el cambio de mente, de actitud y de vida. Vamos a orar. Señor, en esta tarde, te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia y tu poder. Quizás aquí haya gente que nos vean por las redes sociales que no ha vivido arrepentida, que ni siquiera han dicho, perdóname, Señor, te entrego mi vida, ayúdame, cambia mi mente, ya estoy cansado y harto de vivir así, cambia mi actitud, me ha metido en tantos problemas, y cambia mi vida. Estoy enfermo, estoy lastimado en todas las áreas, estoy cansado. Si tú quieres cambiar tu vida, ven a Cristo y dile, perdóname, me arrepiento. Y ahora comprendo que hace 2000 años tú moriste en una cruz para pagar por mis pecados. Fue la única razón. No necesitabas hacerlo, pero lo hiciste para pagar por mis pecados. Y tu sangre, tu vida que fue derramada en la cruz, me limpia de todo mi maldad, de todo mi pecado. Y quiero vivir arrepentido, agradecido. Hay alguien aquí que quiere entregarle su vida a Cristo. Hay alguien que dice esto, Señor, perdóname, te entrego mi vida. Levante por favor su mano. Bueno, ya todos son cristianos, o por las redes sociales, si alguien me lo quiere decir. Por favor, hermanos, estemos conscientes que todos los días pecamos y todos los días necesitamos arrepentirnos y pedir perdón. Y si tú te humillas delante de Dios
y oras pidiendo perdón y lo buscas y te conviertes de tus malos caminos, Dios entonces dice que te va a escuchar, te va a perdonar y te va a sanar en todas las áreas. Y si Dios sana, hermanos, nadie puede quitar su enfermedad, su sanidad, perdón. Nadie puede enfermar. Pero si Él enferma, nadie puede dar sanidad. Te conviene, nos conviene, ¿verdad? Dijo el otro, ir a Cristo. En el nombre de Jesús, gracias, Padre.